Hola, buenas noches. Ya estoy aquí lista para una transmisión más y vamos a esperar unos momentitos a que entren más eh, seres de luz a este espacio. Y, y bueno, unos momentitos, unos minutitos, por favor. Bueno, pues vamos a ir empezando esta transmisión del día de hoy, ya el séptimo programa, que pronto se van pasando las semanas. Eh, bueno, y el día de hoy, como les había puesto ahí en el chat o en los chats, vamos a seguir platicando un poquito de este extraordinario libro que acaba de salir a la luz, que es el de las leyes biológicas, de mi maestro Luis Felipe Espinosa. Y les decía yo desde la vez pasada que a mí me gusta poner el enfoque muchísimo en la quinta ley biológica, porque esa es la ley que le da sentido a todo. Es la ley que permite que entendamos que todo tiene una razón de ser, que todo lo que le pasa a nuestro cuerpo es perfecto, ¿no? Que cualquier dolorcito, molestia, síntoma que vayamos teniendo, eh, está eh, perfectamente diseñado y planeado para que suceda así y para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer en manera perfecta, ¿no? Y bueno, pues les quiero compartir
dentro de mi libro de Los rostros del cielo, hay una pequeña lectura muy cortita, nada más de una página y media, en donde platico de una manera muy resumida algo acerca precisamente de las leyes biológicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se los voy a leer y así dice. El título es Sol en el cenit. En el 2008 inicié el estudio de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Es un conocimiento que ha ido transformando mi vida y la de mi familia de una manera muy importante. El principal cambio fue dejar de estar de manera constante en algún consultorio médico resolviendo alguna condición de enfermedad mía o de mis hijas. El otro cambio fue dejar de tenerle miedo a los síntomas presentados por mi cuerpo y en su lugar aprender a escuchar sus mensajes, honrándolos y amándolos. Por ello, he empezado a transmitir este conocimiento a mis alumnos, a mi familia, a mis amigos y a quien esté dispuesto a escuchar. Lo menciono ahora porque en mis clases uso una metáfora que ayuda mucho a que se entienda el concepto general de este nuevo paradigma de salud. Pienso que esa misma metáfora me puede ayudar a cerrar las heridas que están abiertas en mi cuerpo emocional. Y aquí va la metáfora a la que me estoy refiriendo. Cuando es lastimada la piel por haber estado usando un zapato demasiado apretado, el cuerpo lo recibe como un ataque a la integridad. Lo primero que pasa es que la piel se pone roja y aumenta la sensibilidad para que nos demos cuenta de que nos está lastimando. Es como un primer aviso. Lo ideal sería que nos quitáramos el zapato en ese momento. Si no lo hacemos, el enrojecimiento pasa a ser una úlcera. La piel genera un agujero de tal manera que ya no tenga contacto con el zapato. Después se formará una vejiga con agua y bacterias que protegerá la piel mientras esas bacterias regeneran el tejido que se perdió. El objetivo de todo el proceso es que el tejido quede más grueso para poder resistir otro posible ataque. Cuando la piel está lista, es decir, regenerada y engrosada, la vejiguita pierde el agua y la capa de piel alrededor se cae. Cada etapa es perfecta. Cada una manda un mensaje de alerta para que entendamos que hay una herida y que hay que cuidarla. Así que para poder cerrar bien las heridas que hoy están abiertas, primero debo confiar en que dentro de mí tengo todo lo necesario para hacerlo. Después es necesario que me quite el zapato, es decir, que ponga límites a las situaciones que me lastiman. Malas caras y actitudes de desaprobación por mis malas decisiones. Pláticas acerca de temas que me hieren o que no me interesan o de crítica destructiva. Culpas por los errores cometidos por mis hijas. Enojos por no seguir siendo la persona linda y buena que era. El siguiente paso será permitir que,
las bacterias hagan su trabajo al regenerar y fortalecer el tejido. En este caso, las bacterias serían, por ejemplo, técnicas de perdón, de liberación emocional, de limpieza del linaje, permitir el tiempo necesario para que se haga esa regeneración sin apresurar las cosas. Al final, podré volver a acercarme al zapato y decidir si lo quiero seguir usando o ya no. Y bueno, la verdad es que volverlo a leer es interesante, porque obviamente esto fue escrito pues ya hace 20, 21, 3 años, y es impresionante cómo las cosas se van como borrando, ¿no? Y ahorita volverlo a leer me parece muy interesante, ¿no? La metáfora de justamente cómo de pronto dejamos que el zapato nos lastime y no nos lo quitamos y seguimos caminando con el zapato que nos está lastimando y no decimos nada. Seguimos adelante como si nada, ¿no? Sufriendo estoicamente para que nadie se dé cuenta. eh, y en realidad me estoy lastimando. Y bueno, el cuerpo está al servicio de esto. Entonces, si nosotros no ponemos límites claramente con nuestra voz, con nuestras actitudes, quitándome el zapato, entonces el cuerpo tendrá que hacer los ajustes necesarios para para ayudarme, para sostenerme, ¿no? Entonces, ahorita que leía lo de la piel endurecida, ¿no? Pues son los famosos callos, ¿no? Si siempre estoy rozando mi pie en el mismo lugar y en el mismo lugar y en el mismo lugar, ¿no? Por la manera de caminar, por el tipo de zapato, por lo que sea, eh, que generalmente se hace en la parte esta del pie, ¿no? Abajo de los dedos, ahí se hacen los callos, por lo general. También los podemos tener acá o en el meñique, en fin. Pero son la manera que tiene el cuerpo de protegerte, porque sabe que vas a volverte a poner el zapato, entonces engrosa la piel para que no la vuelvas a lastimar, ¿no? Pero bueno, nosotros, sobre todo las mujeres, aunque ahora ya cada vez más también los hombres, bien inteligentemente nos vamos al pedicurista y nos lijan, ¿no? Nos sacan todos los callos y nos dejan la piel una vez más toda tersa, ¿no? Pero volvemos a usar los mismos zapatos, volvemos a caminar los mismos pasos, en las mismas situaciones, con la misma gente. Y se vuelve a hacer, ¿no? Y ahí vamos otra vez y otra vez y otra vez. Y como dicen por ahí, ¿no? El ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra N veces, ¿no? 3, 5, 10, 15, 20. Uh-huh. Y luego estamos sufriendo porque tenemos alguna enfermedad crónica, ¿no? Pues es que no escuchaste el mensaje, no estás escuchando los mensajes desde el principio y te sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, Así las cosas. Y bueno, ahora quiero leerles del libro de este maravilloso libro que lo amo profundamente. Y les quiero leer algunos
ideas de cómo viene planteada es exactamente esta quinta ley biológica, ¿no? Y esto es para los que ya me conocen de tiempo y conocen ya las leyes biológicas, pues, que bueno, es como un repaso más, ¿no? Y para los que no las conocen, no las habían oído, pues es la invitación a que leas de las leyes biológicas, ¿no? Ya sea que compres este libro o que compres cualquier otro libro que hay en el mercado de leyes biológicas. Y bueno, decirte que en este canal de Restaurando al Ser hay una lista de reproducción específicamente de las 5 leyes biológicas, en donde Eugenia McCarthy, Diana Medina y yo tenemos, son 3 videos, la verdad es que bastante bien explicados de las leyes, de las 5 leyes biológicas. Me parece que el primer video hablamos de la primera y segunda ley, en el segundo de la tercera y cuarta ley, y en el último hablamos de la quinta ley y todo lo que esto representa, ¿no? Cómo percibimos precisamente las leyes biológicas como una filosofía de vida. Entonces, bueno, te invito a que los veas. La verdad es que están bastante bien explicados, ¿no? Bastante sencillos. Otra cosa que quería mencionar con respecto a la lectura que acabo de hacer, ¿no? En donde hago esta metáfora de precisamente cómo sería también metafóricamente esas heridas en nuestra vida, ¿no? Las heridas emocionales, que en realidad van junto con pegado, ¿no? Aunque pareciera que son diferentes. Y ahí ponía yo eh, que las bacterias que aparecen, ¿no? Bacterias, hongos, micobacterias, eh, virus, que en realidad el doctor Hammer no maneja el concepto de virus, porque científicamente los virus no han sido descubiertos como tal. No hay ni un solo estudio, investigación, nada que demuestre la presencia de virus. Lo que han encontrado son cadenas proteicas, que es un poco diferente, porque una cadena proteica no tiene vida per se, sino que forma parte de los ladrillos que conforman eh, el ADN y por lo tanto nuestras células. Pero en fin, todo eso, el doctor Hammer nos dice en la cuarta ley biológica que todo ese mundo, ese sistema, se me fue en este momento ¿cómo le llaman a este mundo de todas las bacterias, micobacterias, hongos, virus, etcétera? Microbiota. Toda esta microbiota que está en mi cuerpo, que vive en mí, ¿no? Y que es más, soy más eso que yo, porque tenemos 30 billones de células humanas, ¿no? O sea, aquí hay 30 billones de células, pero hay 300 billones de bichitos. O sea que soy más bicho que ser humano, porque están a mi servicio, ¿no? Y eso también es un cambio de paradigma impresionante, ¿no? Porque entonces empezamos a amar a esos seres que están coadyuvando con mi sanación, con mi reparación de tejidos. Y eso implica también algo que fue muy transformador en mi vida con eso, al saberlo, al entenderlo, es dejar de tomar antibióticos, ¿no?
Y desde que yo conozco esto ya no he usado antibióticos. No quiero decir que en algún momento a lo mejor muy álgido de algo muy fuerte que te sobrepase pudiera ser necesario, pero será mínimo, ¿no? Porque ya sabemos que lo que llama la medicina oficial infecciones bacterianas o infecciones virales, en realidad es la parte de la reparación de tejidos. Y una vez que ya se solucionó el shock biológico que genera todo el proceso completo, ¿no? Que el shock biológico es una situación intensa, inesperada, vivida en soledad, que afecta psique, cerebro y órgano al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay una transformación ahí de paradigma muy, muy importante y muy benéfica. Entonces, bueno, en esta metáfora que yo pongo en el libro, hablo acerca de que esas bacterias que aparecen en el pie lastimado, ¿no? En la úlcera que se hace y que luego se hace esa capita con agüita, donde están esas bacterias encargadas de reparar el tejido hasta que la piel se regenere. Yo la metáfora la hago que a un nivel emocional o de herida emocional, estas bacterias serían similares a todas las herramientas que existen para hacer los procesos de limpieza del alma, ¿no? Los procesos de perdón, los procesos que pueden ser, por ejemplo, el Ho'oponopono, estas técnicas de liberación emocional, el tapping, el EMDR, que es el movimiento ocular, código de la curación, código de la emoción, instrumento para la paz del curso de milagros, en fin, todo lo que hay ahí, ¿no? Y hablando de ello, ¿no? Me gustaría nada más recordarles, porque pues, probablemente ya lo hayan visto en alguna de mis publicaciones, recordarles que este sábado vamos a tener una sesión de hora y media de un baño de gong, que es terapia sónica, terapia de sonido, que lo que hace es armonizar con frecuencias de sonido, ¿no? Porque el gong y los cuencos emiten frecuencias muy armónicas y que por resonancia van haciendo que todas las células de tu cuerpo vayan yendo hacia esa frecuencia. Entonces, si tus células están vibrando en una frecuencia no armonizada porque están en un proceso de, eh, de reparación, a la hora que entra este sonido de afuera, las obliga de alguna manera, ¿no? O las invita a armonizarse. Y las células buscan eso porque es algo benéfico. Entonces la célula va hacia eso y eh, se restaura, ¿no? Dándote la oportunidad de seguir haciendo tu proceso de sanación, que obviamente no con una sesión no se va a curar por completo, pero coadyuva. Si tú estás en un proceso terapéutico, psicoterapéutico, de terapias, de autocuidado, de autosanación, esto te va a ayudar, ¿no? Lo mismo el proceso que vamos a tener el domingo, que es armonización y restauración del campo áurico, ¿no?
Entonces, en el sábado es un poco más físico, a nivel físico, y el otro es a nivel energético, ¿no? Porque primero, todas las situaciones se presentan en este campo energético que nos rodea, al que llamamos aura, ¿no? Ahí es donde hay muchos impactos, porque son como un colchoncito. Ya para cuando llegan al cuerpo físico es porque verdaderamente el impacto fue muy intenso, ¿no? O no le hemos hecho caso en mucho tiempo. Entonces, el proceso del domingo es para apoyarte en la limpieza de ese campo áurico al que, pues como no sabemos, no le hacemos caso, no lo limpiamos nunca, ¿no? Y ese cuerpo áurico tiene que tener su proceso de limpieza también diario, así como te bañas en la regadera, ¿no? Igual, ¿no? Y bueno, ahí eh, aprenderás también ciertas técnicas o maneras de hacerlo. Así que, bueno, la invitación está abierta, ojalá nos puedas acompañar y vamos a tener eh, otros procesos bien interesantes el resto del año. Bien, entonces voy a leer algunos parrafitos de esta quinta ley biológica y entonces dice que nuestros programas fisiológicos ordinarios, ¿qué quiere decir eso? La fisiología normal, o sea, el cómo funciona tu corazón que late, tus pulmones que están haciendo la respiración, eh, tu estómago que hace la digestión, tus intestinos, tu hígado, todo eso, de lo que tú no eres consciente, pero que está funcionando continuamente, que es la fisiología normal, se llaman programas fisiológicos ordinarios. Todos ellos, todos esos programas ordinarios y los programas especiales de sobrevivencia, que son los que se activan cuando hay un shock biológico, ¿no? Algún trauma, alguna situación que ya dijimos, inesperada, intensa, vivida en soledad, se activan estos programas especiales. Entonces tenemos los ordinarios, con los que hemos vivido siempre, y los extraordinarios o especiales, que son para coadyuvar en la sobrevivencia, ¿no? Todos ellos, todos esos programas tienen un sentido biológico. Han sido probados e integrados a través de millones y millones de años durante nuestra evolución. Y son, como todo en la biología, absolutamente sensatos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un sentido. No son cosas locas. No son cosas que aparecen de pronto así de la nada. No, están perfectamente diseñados. Tienen un sentido. De hecho, no hay nada de maligno o de benigno. Únicamente hay procesos útiles para sobrevivir y evolucionar. Y aquí tenemos también esta idea de que de pronto vas con alguna molestia, ¿no? Y te dicen que hay unas células ahí extrañas, ¿no? Hay unas células en crecimiento, hay unas células que están un poco raras, que no pertenecen a donde están, y hay un vocabulario que se ha producido a lo largo de la historia con esta medicina oficial pues de hablar mal de nuestras células, de decir que están locas, que están creciendo alocadamente, que ya perdieron el rumbo, que no saben qué hacer, ¿no? Y que hay que matarlas.
porque hay que luchar contra ellas. Es un lenguaje muy de guerra, ¿no? Claro que está ahí una cuestión pues muy profunda de mantenernos en el lenguaje de guerra, ¿no? De esta militarización de los países, en donde es todo un orgullo portar el uniforme militar del país y defenderlo de los malos que quieren entrar, ¿no? De esos virus y bacterias y hongos que quieren entrar a mi cuerpo, a hacerme daño, a molestarme, a matarme, ¿no? Cuando no es así, cuando todo tiene un sentido perfecto, todo está acomodado de una manera maravillosa para tu beneficio. El cuerpo está para ti, está a tu servicio, está haciendo todo lo necesario para que estés vivo y para que puedas solucionar los diferentes eh, procesos que vives, procesos de sustos, de traumas, de shocks. ¿Ok? Entonces, aquí vienen algunos ejemplos de esto, ¿no? Ejemplos muy pequeñitos de esto, que quedan muy claros, ¿no? Dice, ejemplo del hígado. Y aquí también en leyes biológicas hablamos de los tejidos que forman nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros damos estos cursos, siempre es como, ay, es muy complicado. El endodermo, el ectodermo, el mesodermo y y la anatomía y la fisiología y que si el hígado y el corazón y ¿no? Y es como, es muy complicado. No me lo puedo aprender, es muy complicado. Y a mí me sorprende mucho porque estás formado de eso. Lo tienes adentro de ti, vives en ello, vives gracias a ello, vives gracias a esos tejidos, vives gracias a esos órganos, vives gracias a esas estructuras, ¿no? Es como eh, tu casa, ¿no? Que no conocieras tu casa, que no conocieras dónde está la recámara, dónde está la cocina, dónde está la sala, que no estuvieras agradecido con tu casa, con cada espacio de tu casa, con el sillón donde te sientas, con la cama donde te duermes, con los platos en donde comes, ¿no? O sea, tenemos una desconexión tan grande de nuestro cuerpo, ¿no? Así es que, bueno, pues yo tengo de misión una de tantas, ¿no? Transmitir esto y transmitir la pasión por ello, transmitirte la emoción tan grande de poder hablar de tu cuerpo, de poder saber cómo está formado por dentro, porque cada vez que tú conectas con eso, esa parte de tu cuerpo se pone muy feliz, porque tiene vida y escucha y siente y se pone muy feliz de saber que te estás haciendo cargo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy de nuevo. Ejemplo del endodermo en el hígado. El endodermo es la capa embrionaria más antigua, es la que primero se forma cuando el bebé se está formando. Lo primero que se forma es todo este tejido endodérmico, que es el más antiguo y que permite funciones muy básicas de alimentación y reproducción, respiración. ¿Okay? Dice, si un organismo se confronta abruptamente con una situación en la que percibe que su fuente de sustento, o sea, su alimento, está amenazada o que se ha perdido, como puede ser el ejemplo que les ponía la vez pasada de estos personajes a los que los corrían del trabajo, ¿no? Y que uno de ellos sí lo vivió como, chin, me quitan mi alimento,
ya no voy a tener para comer, ¿no? Esa es la sensación auténtica que tiene el cuerpo cuando hay un shock de estos, ¿no? De sentir que me quedo sin comida, que no voy a tener el nutriente, la manera de conseguir los nutrientes necesarios para mí y para mi familia. Y entonces lo que sucede es que la parénquima del hígado, ¿no? Que es la parte central, comienza a mostrar cambios adaptativos que tienen que ver con la acumulación o el almacenaje de reservas, es decir, acumulación de grasa y nutriente en el tejido hepático. Y entonces el hígado crece, necesita crecer. ¿Para qué? Para que las células sean mucho más eficientes y con poquito nutriente eh, realmente puedan llevar alimento a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aunque yo me coma un bolillo al día, el cuerpo va a hacer que ese bolillo verdaderamente sea nutritivo y le va a absorber todo al bolillo, ¿no? Para ponerlo al servicio de la nutrición, mientras que te da tiempo a ti de encontrar una nueva fuente de alimentación. Ujú. O sea, así de sencillo, ¿no? Se activó ese programa especial para la sobrevivencia que tiene como objetivo darte un funcionamiento de hígado súper, súper eficiente para mantenerte vivo mientras consigues una fuente de alimentación. Una vez que tú ya encontraste una nueva fuente de alimentación, un nuevo trabajo, te dieron un préstamo, un amigo te echó la mano, ¿no? El cuerpo se relaja y viene la solución, vienen los bichitos, ¿no? Las bacterias a comerse aquello que tuvo que crecer para tu sobrevivencia, ¿no? Y vienen los bichitos, se lo comen y ya se desecha a través de las heces, de la pipí, ¿no? De la linfa. Y y el hígado regresa a su tamaño normal. ¿Qué nos pasa? Que nos seguimos poniendo el zapato que nos molesta. Nos seguimos poniendo en situaciones en donde voy a seguir sin alimento o me lo van a cortar otra vez, ¿no? Tomamos malas decisiones, volvemos a entrar a una empresa donde nos vuelven a correr o no hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, pues ayúdate, ¿no? Ayudémonos en esos procesos, ¿ok? Eh, Otro ejemplo. Aquí Luis Felipe nos está poniendo ejemplos de cada una de las capas embrionarias, ¿no? Que son básicamente 4, ¿no? El endodermo, que ya lo vimos, que es el tejido más antiguo. Luego sigue el mesodermo, que se divide en 2, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Y luego el ectodermo, que es el más reciente, ¿no? Van en orden de aparición. Ejemplo de mesodermo antiguo de la dermis de la piel. Que sería básicamente lo que más conocemos como piel, ¿no? La piel es súper compleja, ¿no? Pero lo que más conocemos como piel es esta capa mesodermo antiguo, la dermis de la piel. Dice, al experimentar un shock, se percibe peligro por la integridad física, porque ésta se encuentra amenazada o en riesgo. Y por lo tanto se aumenta el grosor de la dermis de la piel por multiplicación celular. Y también su pigmentación, ¿no? Se hace más oscura para proteger al organismo. Un ejemplo clásico de esto es cuando tomamos el sol
eh, sin, así, sin medida, ¿no? Nos salimos, el sol per se no es malo y nuestro cuerpo está perfectamente dotado de lo necesario para recibir el sol y para procesarlo y todo, ¿no? No necesitamos estarnos poniendo protectores solares ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando nos vamos a la playa y nos salimos a las 12 del día, cuando el sol está así en lo más alto, cuando está pegando el rayo durísimo, y nos tendemos ahí en el piso, en la playa o en donde sea, y tomamos el sol a propósito horas, pues obviamente la dermis lo va a tomar como un ataque, ¿no? Estamos atacando la integridad de la piel. Entonces la piel se pigmenta, se oscurece para darle más protección, ¿no? Porque la piel blanca recibe más el sol que la piel oscura, ¿ok? La piel oscura es mucho más fuerte, resistente. Eh, y bueno, también hay multiplicación celular porque se engrosa la piel para tener un colchón más grande, ¿no? Es eh, como estos chalecos antibalas que se ponen los policías o los militares, ¿no? Es poner, ellos digamos que ponen una piel falsa, ¿no? Aquí la piel dice, ok, yo voy a engrosar esto para estar. Y aquí agrego que esa percepción de peligro o de ataque puede ser solo una percepción. O sea, sí puede haber un ataque real, ¿no? Del sol, por ejemplo, o de alguien que te golpea, eh, o de un cuchillo o algo así verdaderamente, ¿no? Ataque. Pero también puede ser un ataque metafórico, un ataque verbal, por ejemplo, ¿no? Alguien que te dice, te humilla, te dice cosas feas de ti, te dice que tienes una cara horrible o que, que fea, que gorda, que lo que sea, ¿no? Es un ataque. Y a veces esos ataques nos los hacemos a nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo. Uh-huh. Y entonces, por eso tenemos luego problemas de dermis, ¿no? El acné, por ejemplo, tiene una parte importante de esto, ¿no? De hecho, es básicamente este programa, el acné. Ejemplo de mesodermo nuevo es la siguiente capa. El mesodermo nuevo que forma huesos, articulaciones y músculos estriados. Los músculos estriados son los músculos voluntarios, los que yo muevo a voluntad, ¿no? Entonces, no sé, mis brazos, la cabeza, o sea, todo lo que yo muevo porque así lo decido, son los músculos estriados. Lo que se mueve solo, controlado por el sistema nervioso autónomo, es músculo liso. ¿Ok? Entonces, ejemplo de mesodermo nuevo, huesos, articulaciones, músculos estriados. Si no se tiene la forma adecuada para desempeñar una acción y al intentarla se experimenta abruptamente la sensación de no ser apto, de no poder con algo, se inicia una respuesta que llevará a readaptar la estructura ósea, muscular, articular, ¿no? Ligamentos, tendones, a través de la pérdida de tejido o reblandecimiento, que puede presentarse como la famosa descalcificación, osteopenia, osteoporosis, ¿no? Atrofia, para poder cambiar la situación de ese hueso, músculo, lo que sea, y posteriormente, al final del programa biológico, reforzar ese tejido, en, su nueva forma adaptada, ¿no?
Esto sucede, por ejemplo, con los juanetes, ¿no? En donde yo estoy queriendo patear a alguien, pero no puedo, ¿no? Esto es bastante metafórico. Eh, quiero sacar a alguien de mi vida, quiero patearlo y, y no puedo. Y entonces el tejido, ¿no? se desteje para que darte como un poco de eh, flexibilidad para que eso agarre la forma necesaria, la que tú necesitas para sí ser apto. Te está tratando de ayudar para que sí puedas, ¿no? Y cuando sí puedes, pues ya se vuelve a construir el tejido, pero ya de la forma necesaria para ti, con la que sí pudiste. Desgraciadamente, todos estos programas, sobre todo los de este tejido de mesodermo nuevo, se reciclan y se reciclan y se reciclan y se reciclan porque el dolor mismo, porque hay dolor, claro, a la hora de empezar la reconstrucción del tejido hay dolor, el dolor mismo me vuelve a meter el programa de no puedo, no puedo, no puedo porque está doliendo y entonces no puedo. ¿No? Pero todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser para apoyarte, para darte todo lo necesario para que sí puedas. Uh-huh. Si en, cada vez vamos a entender más esto. Entre todos lo vamos a ir entendiendo y entonces nos vamos a convertir en una mucho mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Nos vamos a abrazar más, nos vamos a querer más, nos vamos a apapachar más, porque vamos a entender que todas y cada una de las células de mi cuerpo, y las mías y las de mis bichitos, tienen un perfecto sentido. ¿Okay? Y el ejemplo del último programa, que es el del ectodermo, en este caso está usando el ejemplo de la epidermis de la piel, ¿no? Hablábamos de la dermis, que es capa interna, y ahora de la epidermis, eh, que tiene que ver con sufrir una separación, una ruptura de contacto, abrupta, dolorosa, y el sentido biológico de lo que sucede en este tejido es para disminuir la sensibilidad de la epidermis y sentir menos, ¿no? La piel se desensibiliza, pareciera que estuviera entumida, como dormida. Ajá. Porque pues son estas separaciones, la muerte de un ser querido, ¿no? el novio de muchos años que te deja, el hijo que se va lejos, ¿no? Eh, porque somos afectuosos. Los seres humanos tendemos a tocarnos, somos seres de contacto. Entonces, justamente ese lugar donde mamá te tocaba, ese lugar donde te acariciaba, ese lugar donde el novio la mano, ¿no? Te tomaba de la mano, te abrazaba, esta pérdida de contacto duele. Y entonces lo que hace el cuerpo es darte un programa biológico de sensibilidad, te quita la sensibilidad para darte el tiempo de atravesar todo el duelo sin sentir tanto dolor, ¿no? Y ese programa es bien interesante porque de una manera concomitante, o sea, van de la mano, también se pierde la memoria. Hay
dificultad para recordar cosas, porque es doloroso recordar. Entonces se quitan memorias y luego pensamos que es demencia senil, que es Alzheimer, que ya estamos mal, ¿no? Y esto, bueno, pues, es bien, ya lo damos por un hecho. Damos por hecho que de pronto se me olvidaron dónde dejé las llaves del coche y ya doy por hecho que ya, ¿no? Ya empiezo, no, pues es que ya estoy en esa edad de olvidarme de las cosas, ¿no? No, estás cursando un programa biológico para la sobrevivencia que te está dando las herramientas de salir de ese duelo de pérdida, de contacto, de separación. Una vez que tú retomes tu vida, que vuelvas a encontrar la alegría, que des las gracias por esa relación y des paso a una nueva, cuando elabores, ¿no? Todo regresará a la normalidad. Tu piel va a volver a sentir, tu memoria se va a recuperar, ¿ok? Y, y bueno, pues eso como ven, me apasiona el tema, me encanta, me gusta muchísimo. De hecho, de primera carrera estudié ingeniería biomédica por eso, porque el cuerpo humano siempre me ha apasionado, me encanta su funcionamiento. Eh, y bueno, cuando llega esto a mi vida, verdaderamente es pues increíble, ¿no? Mm, Voy a seguir hablando de esto porque creo que es un tema que vale mucho la pena. Voy a irlo entretejiendo con otras cosas. Este, yo les había puesto cuando mandé la invitación para la transmisión, que si ustedes querían saber de algún programa biológico en específico, ¿no? Si quieren que les explique, y ya con el libro está increíble, porque les puedo explicar con mucha más precisión, de algún programa biológico me lo hagan saber para irlo preparando. El día de hoy, Marilis me puso de propuesta hablar sobre el sobrepeso. Y bueno, me encantó la idea, me encantó porque de hecho hace 2 o 3, creo que ya 3 años, hice un grupo de investigación de sobrepeso. Y entonces di una especie de curso eh, con mujeres voluntarias que querían saber de esto, ¿no? Para ver, yo tenía una hipótesis, ¿no? 2019, Larisa, sí, 19, 20, 21, 22, 3 años, exactamente. Súper. Mi hipótesis era plantear que en el sobrepeso había varios programas biológicos que se entretejían, ¿no? Y yo planteé, ya no me acuerdo con exactitud, 6 o 7 programas biológicos que están presentes, ¿no? Y realmente los pudimos ver, ¿no? En acción, entender, o sea, a todas nos hizo todo el sentido del mundo que están presentes y de ahí la dificultad de lidiar con ello, ¿no? Porque pues son un montón que están ahí entretejidos, ¿no? Y además, cada uno de estos programas eh, nos empujan a evolucionar en la vida, nos empujan a poner límites, nos empujan a evolucionar, crecer, movernos del lugar, encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Y qué sucede? Que no estamos dispuestos a hacerlo. Y regresamos a la metáfora del inicio, ¿no? De este zapato que lastima.
seguimos usando el mismo zapato que lastima. Y mientras lo sigamos usando, seguirá presente el callo, la ampolla, la piel lastimada. Seguirá, porque no hacemos esa transformación, ¿no? Pero bueno, pues sí les voy a hablar más a fondo. Ya estuve aquí buscando mis archivos. Ya encontré varios de los archivos que me encantó y me gustaría pues cerrar esta transmisión, ¿no? Con algunas de las eh, de lo que de las reflexiones finales o de las conclusiones a las que llegué eh, al terminar esta investigación. Desgraciadamente me ganó la vida y no me di a la tarea de sentarme a escribir todo el proceso completo, pero me encontré este archivo que fui escribiendo poco a poco. eh, bueno, ahora que lo releí me sorprende de, de la cantidad de cosas que pudimos ir viendo. Y hoy les quiero pues compartir un cachito, un pedacito. En realidad eh, son 3 páginas de reflexiones. Solo les voy a leer este pedazo porque se me hace súper importante, interesante y creo que vale la pena inclusive repasarlo siempre y tenerlo ahí. Dice, darnos cuenta de la revolución que habita en ti. Lo voy a repetir. Darnos cuenta de la revolución que habita en nosotros. Estamos en constante revolución todo el tiempo y no nos damos cuenta, ¿no? Y les voy a dar una serie de frases, son 7 frases que representan esta revolución. La primera es, quiero, pero no quiero. O sea, y muchas de estas frasecitas, ¿no? Nos las, eh, nos las ponen mucho a las mujeres, ¿no? Como, ay, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Quieres o no quieres? Pero déjenme decirles que a los hombres también los habitan las revoluciones, ¿ok? Entonces, quiero, pero no quiero, ¿no? Igual, te invitan a una fiesta y dices, ay, sí, sí quiero ir, pero no quiero ir. Entonces, bueno, es que mira, sí quiero ir porque bla, 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 pero no quiero ir porque bla, 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 bla. Bueno, pero entonces quieres o no quieres, pues no, quiero, pero no quiero, ¿no? Luego, la siguiente es, quiero, pero no puedo, ¿no? Entonces, había un chiste por ahí, ¿no? De, ay, otra vez tengo ganas de ir a París. ¿Qué ya fuiste? No, pero vuelvo a tener ganas, ¿no? Y entonces es esta idea de, sí quiero ir a París, pero no puedo, ¿no? No tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo lo que sea, ¿no? Que bueno, ese es otro tema porque en realidad es un engaño, porque si yo realmente quisiera, encontraría la manera, ¿no? Pero nos quedamos en esa revolución que nos habita, nos quedamos ahí, no vamos más allá, ¿no? Y nos quedamos en el quiero, pero no puedo, ¿ok? Esa es la segunda. La tercera es, eh, sí puedo, pero no quiero.
como sería, por ejemplo, sí puedo ir a cuidar a mi mamá enferma, tengo el tiempo para hacerlo, pero no quiero, no quiero ir, no me siento a gusto, ¿no? Porque tuve una mamá que no me cuidó, que me criticó, que me juzgó, que me hizo daño, ¿no? Y entonces estoy en esa revolución interna, en ese conflicto interno de sí puedo, pero no quiero. Y no me atrevo a hablar de que no quiero, ¿no? Ok. Eh, la siguiente es, eh, me quedo, pero no quiero quedarme. Esa es típica eh, de estar en una relación de pareja, en un matrimonio, en donde pues ya no estoy bien, no estoy a gusto, eh, ya la relación se quebró, se rompió, eh, me engañaron, engañé, ya no hay amor, no se ha nutrido, nada, ¿no? Pero me quedo. Y bueno, utilizo cualquier cantidad de excusas para quedarme, pero en realidad la revolución que me habita es, me quedo, pero no quiero quedarme. Ujú. La siguiente es, voy a ir a tal porque tengo que, pero no quiero. Ujú. Ahí es esta deshonestidad con nosotros mismos, ¿no? Esta vergüenza, esta imposibilidad de hablar de las cosas que sí quiero y de las que no. Eh, la siguiente, ya me voy, pero quiero quedarme. Que sería un poco como la contraria. Se dan cuenta que en realidad van así como un poco por pares, ¿no? En estas contradicciones. Eh, y la última que puse es, no me voy, pero quiero salir corriendo. Y bueno, esas revoluciones que nos habitan, a la larga nos generan síntomas crónicos. Porque la primera vez que me sucede el shock biológico, el cuerpo está absoluta y total y plenamente para sostenerme y apoyarme. Pero si ya voy en la cincuenteava, si se dice así, ya no sé, en la número 50, pues el cuerpo también se cansa, el cuerpo tampoco tiene ya recursos tantos para estar reparando y reparando y reparando y reparando y reparando, porque a cada reparación de cualquier tejido va a quedar una cicatriz. De primera instancia, las primeras veces, las primeras 5, 10 veces, la cicatriz es casi imperceptible. Pero la 20, la 30, la 50, la 100, ya la cicatriz, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en tejidos como pueden ser los de las venas y arterias, que cuando están en conflicto activo se ulceran, ¿no? Para dar más luz en el tubo, digamos, ¿no? Pero al reparar, la pared se va engrosando y se va engrosando y se va engrosando. Y entonces de repente nos encontramos venas, arterias tapadas. ¿Por qué? Pues porque cronifiqué, ¿no? Estuve duro y dale con, me quedo, pero quiero salir corriendo, ¿no? Quiero, pero no puedo, puedo, pero no quiero.
¿no? Ya estoy en esa revolución que me habita. Y de ahí las grandes dificultades que tenemos para terminar de restaurar nuestro ser. Entonces, bueno, pues es todo por hoy. Espero que les sirva, que les guste. Me encantará de verdad escuchar sus comentarios. Eh, Ojalá se puedan tomar el tiempo de, de darme una retroalimentación. Si no quieren aquí, no hay problema, pero sí me pueden mandar mensajitos o pues ustedes ya saben dónde encontrarme, así es que estaría padrísimo. ¿Para qué? Pues para que yo pueda servirles mejor, ¿no? Y que pueda hablar de los temas que ustedes quieren, así es que em, casi seguro la próxima transmisión hablaré un poco más eh, acerca de los programas biológicos que están presentes en el sobrepeso. Eh, y bueno, pues sin más, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Que descansen.